La verdad no sé cómo pudo ocurrir esto. Sinceramente no entiendo qué razón tenía esa persona para hacer sufrir a tanta gente. Hasta el día de hoy no puedo borrar esos horribles recuerdos. Pero ya está bien de tener miedo, contaré lo que me pasó. Todo comienza un día por la tarde. Yo me dirigía a mi casa un poco triste ya que no había tenido un buen día en el trabajo. Al llegar vi una nota en el piso. La cogí y la leí. Decía: hola queridísimo amigo, te llegó un paquete al buzón. Que tengas una muy buena tarde. Atentamente Bob. Eso me dejó un tanto preocupado. Pues yo no conocía a ningún Bob, y nunca había tenido amigos tan agradables. Pensé que solo era una broma. Pero cuando miré el buzón, se encontraba dentro un CD algo dañado con unas letras escritas a rotulador rojo que decían: SpongeBob Insanity. En español, Bob Esponja. Locura. Ya no recordaba esa serie, pero sí sé que me gustaba mucho. Solo que era bastante raro haberme encontrado con todo esto. Cuando fui a entrar a mi casa, apenas inserté la llave de la puerta, sentí un susurro diciéndome: disfrútalo. Miré hacia atrás para ver quién era, pero no había nadie. En ese momento pensé que solo fue mi imaginación, ya que tuve un día muy malo. Ya me había olvidado del disco, así que antes de entrar a mi hogar lo cogí y me lo llevé. Antes de dormirme, estuve sentado en la cama viendo el CD y pensando: esto me parece cada vez más extraño. ¿Quién puso esto en mi buzón? ¿Quién me habló cuando estaba afuera? ¿Y por qué el episodio se llama así? Bueno, por ahora lo mejor será dormir. Puse el disco encima de una mesa y me acosté a dormir. Al día siguiente el día fue igual de malo en mi trabajo. Llegué a mi casa sin ánimos de nuevo. Pero recordé ese disco de Bob Esponja, y pensé que seguro me animaría a la tarde. Me fui a dar un baño para luego poder disfrutar del episodio. Salí de la ducha. Me vestí y puse el disco en mi computadora. El capítulo comenzó con la intro de siempre. Y el título, como era de esperar, era Locura. Pero la música era algo triste. Las letras eran muy rojas, y el fondo era de un color azul oscuro. El episodio empieza con el crustáceo cascarudo. Adentro de él estaban un cliente y Calamardo en su puesto de cajero. El ya mencionado cliente le pide a Calamardo una burger cangreburger doble. Calamardo le da el pedido a Bob Esponja. Este se veía bastante triste mientras freía las hamburguesas. Bob lo cogió. Pero en cuanto lo hizo comenzó a llorar. Calamardo molesto le dice: Bob Esponja supera ya la muerte de ese tonto caracol. Lo único que hacía era molestar a los vecinos con su asquerosa baba e insoportable aroma. Ahora entendía por qué Bob estaba tan triste. Sin embargo, las palabras de Calamardo fueron más fuertes y duras de lo normal. Bob Esponja entre sus lágrimas le dijo a Calamardo con la voz temblorosa: Pero yo lo quería como si fuera mi hermano, nos conocimos cuando éramos pequeños. Calamardo lo interrumpe y le dice: poco me importa tu afecto por ese bicho, ahora ya está muerto. Calamardo al decir esto parecía alegrarse. Bob Esponja no soportó más y se fue del crustáceo cascarudo. Calamardo al verlo emitió una risa seca y dijo: eso es, vete a llorar muy lejos de aquí. Luego de aquello apareció lo que parecía ser un flashback de cómo Gary murió. Comenzó con el caracol de Bob Esponja esperando a su dueño asomado por la ventana. Gary vio que Bob ya estaba a 2 cuadras de la casa. Gary ansioso sale a la calle para recibir a Bob. Pero en ese momento pasa un autobús a toda velocidad. Creo que no llegó a ver al pobre Gary. El autobús le dio un golpe muy fuerte al caracol. Este cayó al suelo herido, pero aún podía vivir si era llevado a un médico. El caracol iba dirigiéndose a Bob Esponja para que lo ayudara. Pero Calamardo iba saliendo de su casa. Y al ver así a Gary dijo mientras sonreía: oh vaya, ¿qué tenemos aquí? Por supuesto que no voy a dejar pasar la oportunidad de librarme de este caracol. Calamardo se fue hacia donde él estaba y comenzó a pisarlo fuertemente por el estómago. Gary soltaba sangre morada por su boca mientras que Calamardo se reía como un maníaco al hacerlo sufrir de ese modo tan sádico. Calamardo vio que Bob Esponja estaba llegando, así que se fue corriendo a su casa. La cámara se acercó a Gary y se vio como el pobre no paraba de llorar mientras soltaba cada vez más sangre. Llegó un momento en el que su llanto se detuvo y dejó de moverse. Eso quería decir que estaba muerto. Esa escena me dio un poco de lástima y me dejó asombrado. Pues cómo pudieron hacer algo así en una caricatura dedicada a los niños. De todos modos seguí viendo el capítulo.
Cuando Bob Esponja vio a Gary muerto, se arrodilló ante él. Lo cogió en sus brazos y comenzó a llorar desconsoladamente mientras que gritaba: Gary, ¿por qué te fuiste, Gary? Esa escena me hizo soltar una lágrima. Pues a pesar de ser un simple dibujo animado, a todos nos hubiera pasado lo mismo, ya que es una escena bastante triste. Luego de aquello el flashback acabó. Ahora entendía lo que pasó. Después del flashback se vio una escena de Bob Esponja sentado en la arena con un aspecto bastante triste, se puede decir que no tenía ganas de vivir. De pronto Bob se para ir a su casa. Pero escuchó a Calamardo diciendo algo así que se asomó por la ventana para oír lo que era. La cámara cambió a Calamardo sentado en su salón viendo la televisión. Mientras reía estaba diciendo: jajaja, si esa esponja supiera que su asqueroso caracol murió por mi culpa, jajaja. En ese momento Bob Esponja se veía demasiado molesto con Calamardo, pero este solamente se fue a su casa. La pantalla puso un texto que decía: a la mañana siguiente. Apareció Bob Esponja despertando. Este se veía algo enojado. Se levantó de su cama y fue al crustáceo cascarudo. Lo que me sorprendió es que se echó un cuchillo en el bolsillo antes de irse. Cuando llegó a su trabajo se puso un cartel que decía: 6 horas después. Calamardo iba saliendo pero Bob Esponja lo detuvo y le dijo: Calamardo, ven conmigo, hay un recital de clarinete en los campos de medusas. Calamardo aceptó y se fue con Bob. Cuando llegaron Bob le dijo: espera aquí un momento, Calamardo. Bob Esponja se puso atrás de él, sacó un cuchillo, y lo que vi fue espantoso. Bob Esponja no paraba de apuñalar a Calamardo, ya eran más de 12 puñaladas las que Bob le dio a Calamardo. Luego de que Calamardo estuviera totalmente sin vida, Bob Esponja le cortó los tentáculos de los brazos y los pies con un machete que había cerca. Esa escena me hizo vomitar. Luego de eso Bob metió el cadáver en una bolsa, y lo lanzó por un precipicio lleno de pinchos, los cuales atravesaron toda la bolsa. Después de eso Bob Esponja se fue corriendo a su casa. Cuando Bob Esponja llegó a su casa no paraba de llorar por lo que le había hecho a Calamardo. De repente Bob comenzó a oír voces que decían: era necesario que muriera. Has vengado a tu mascota, y una en especial que decía: ahora asesina a tu amigo Rosa, a él nunca le importaste. Bob Esponja entró en una especie de ilusión donde estaba en los campos de medusas triste por la muerte de Gary, y aparece Patricio atrás de él para luego comenzar a reírse como un maníaco mientras le decía a Bob Esponja: eres patético, llorando por un caracol. Luego de que Bob Esponja volviera en sí dijo: voy a matar a ese idiota de Patricio. Bob Esponja llevó a Patricio a casa de Calamardo. Patricio le preguntó un poco nervioso: ¿para qué vinimos aquí? Bob le dijo: es una sorpresa. Cuando entraron Bob le dijo a Patricio: ponte cómodo. Patricio se sentó en uno de los muebles. Bob Esponja se agachó y lo que vi fue muy asqueroso para mí. Bob Esponja comenzó a practicar sexo oral con Patricio. Y a este parecía gustarle mucho. Llegó un momento en el que Patricio se vino para después dormirse. Bob Esponja con su boca llena de semen dijo: después de todo no fue tan malo. Luego Bob Esponja sacó una escopeta y le dio 6 disparos a Patricio. 2 en la cabeza, 2 en el pecho, y 2 en el estómago. Patricio quedó totalmente muerto. Esas escenas eran horribles, yo no quería seguir viendo pero había dejado de sentir las piernas hace ya un rato. Luego de esa horrible escena, Bob Esponja tenía un aspecto muy terrorífico. Se veía como un puro demente depravado. Él dijo: hora de hacer la masacre en fondo de bikini mientras que se reía sádicamente. La pantalla se puso en negro y se escucharon los gritos de los amigos de Bob Esponja, junto con unos disparos de escopeta y los gritos de los habitantes de fondo de bikini. Seguido de eso Bob Esponja apareció caminando por las calles desanimado otra vez, mientras que algunas lágrimas salían de sus ojos. Al pasar por las casas de Patricio y Calamardo, se echó al suelo a llorar mientras repetía: ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué hice? No merezco seguir en este mundo. Todo fue por culpa de mi sed de venganza, de seguro Gary no hubiera querido esto. Pero ahora estoy solo. Ya no puedo soportarlo más, pondré fin a mi maldita vida. Bob Esponja fue a su casa, agarró un cuchillo y se cortó las venas mientras lloraba. Luego de eso aparecieron los créditos. Pensé que ese macabro episodio había acabado, pero no.
Apareció en pantalla Bob Esponja, con un aspecto muy realista. Este dijo: muy bien querido amigo, espero y te hayas divertido con el especial de la serie. No te preocupes, no te mataré mientras estés callado, pero te estaré vigilando. Luego de eso apareció un texto que decía: la muerte es la única salida. Después de eso mi computadora se apagó y no ha vuelto a encender. No pude dormir esa noche. 2 días después salió en las noticias que a las 3:33 de la mañana Nickelodeon transmitió un macabro capítulo de Bob Esponja, y muchos niños tuvieron la desgracia de verlo. El episodio contenía asesinatos, escenas sexuales, y en sí una trama bastante triste pero a la vez muy oscura. Gracias a este horrible episodio muchos niños recurrieron al suicidio como una salida para sus pesadillas con este capítulo. Y otros perdieron totalmente la cabeza, volviéndose más violentos y en ocasiones no recordar a sus familiares. Los estudios de Nickelodeon y Steve Hillenburg afirman que el episodio fue creado por un ex trabajador de la empresa el cual los quería hundir como venganza por su despido. Y que los actores de voz lo ayudaron a doblar el episodio ya que él pagaba una gran suma de dinero a cada uno. El creador del episodio y los actores de voz fueron apresados, y los estudios de Nickelodeon estuvieron cerrados desde 2014 hasta 2015 que fue cuando se lanzó la segunda película de Bob Esponja. Ahora seguro se estarán preguntando por qué les cuento esto. Pues pasó que cuando fui a sacar el disco de la torre de DVD, no estaba. Así que cuento esto para que si algún día se encuentran un CD que diga SpongeBob Insanity, lo destruyan y no lo vean, ya que se arrepentirán. Lo más extraño de todo y de lo que aún tengo miedo, es de quién me dejó el disco, y sobre todo, quién me susurró en el oído. Si algo me llegara a pasar, ya ustedes lo saben todo. Adiós.